Conoce el bienestar de Dios para tu vida a través del programa Tu propósito en mí. Un nuevo día, paz y esperanza. Con los pastores Albeiro y Ofir Miranda, desde el Centro Misionero Bethesda en San José del Guaviare. Jesús, mi amor, dueño de mi alma. Tu propósito en mí. Sean todos bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a este hermoso tiempo aquí en Tu propósito en mí, desde el Centro Misionero Bethesda en San José del Guaviare. Mañana no sabemos desde dónde, pero sabemos que el Señor nos permite estar en esta hermosa tierra de bendición, de protección, tierra donde el Señor ha sido bueno y seguirá siendo bueno. Amén. Así que un saludo muy especial a todos, donde quiera que nos escuchen, dentro del territorio nacional, fuera del territorio nacional, allí en Londres, en Estados Unidos, en Brasil. Que la gracia y la paz de Dios sean abundantes sobre sus vidas. En México también hemos escuchado allí que llega, que Dios les bendiga. Feliz y bendecido día. Hoy tenemos, esposo mío y amados hermanos, un proverbio para reflexionar, y lo encontramos en Proverbios 11:29, y dice así: el que turba su casa heredará viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. La Nueva Versión Internacional lo dice así, lo leemos en el nombre de Jesús: el que perturba su casa no heredará más que el viento, y el necio termina siendo del sabio. Oiga, tremendo esta palabra, porque la persona que mantiene en amargura, la persona que mantiene en peleas, en contiendas en su casa, lo único que va a heredar realmente van a ser problemas, van a ser tormentas, van a ser dificultades, va a destruir su casa, no va a recibir cosas buenas de ninguna manera. Encontramos el caso en la Biblia de un personaje, dos personajes muy importantes, y uno fue Acán, otro fue Nabal y otra fue Abigail. Nabal fue un hombre muy malo, perverso, destruyó completamente su hogar y terminó muy mal. Pero Abigail fue una mujer muy sabia, muy entendida, que terminó salvando su hogar. Así que nosotros tenemos que aprender a ser bendición en nuestro hogar y no perturbar nuestras casas con las contiendas, con las iras, con los enojos, sino por el contrario, siempre ser sabios de corazón. Hoy oramos para que Dios te bendiga, te sustente, te cuide, te guarde, y Dios cumpla su propósito en ti, en tu casa y tu familia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, que así sea, mi amada esposa, mis amados hermanos, muy buenos días. Y hoy vamos a seguir estudiando esta hermosa carta del apóstol Pedro. Y hoy entramos en el capítulo 4 y vamos a estudiar solamente los versículos 1 y 2. Y miremos que ahí tiene un título que dice: buenos administradores de la gracia de Dios. Lo leemos siempre en el nombre de Jesús. Dice así: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Para qué? Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Gloria a Dios por este hermoso pasaje en el que nos invita, primero que todo, a reconocer que todo lo que tenemos es gracia de Dios. Gracia es un regalo inmerecido. El hecho de que sea una gracia, el hecho de que sea algo que lo recibimos por gracia, no quiere decir que lo tengamos que administrar mal, como alguien que dice: lo que nada nos cuesta, volvámoslo fiesta. No se trata de eso, se trata de que usted y yo entendamos que Cristo padeció por usted y por mí, no para que usted y yo ahora cojamos la vida cristiana y hagamos lo que nos venga en ganas. No, Él nos dio el ejemplo, Él ha padecido. ¿Qué es la palabra padecido? Puesto que Cristo ha padecido. ¿Qué significa la palabra padecido? Significa experimentar una sensación o impresión, por lo general dolorosa. Significa sufrir. Cristo sufrió. Pero no es ese sufrimiento de aguantar hambre, ese sufrimiento de que me la montó el diablo, que no, es el padecimiento que la Biblia habla acerca de Cristo, es que Él aprendió a doblegar su alma. El padecimiento es aprender a hacer la voluntad no humana, no la voluntad nuestra, sino la voluntad de Dios. No olvidemos que Él no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad de Dios, a padecer en la carne.
¿Y qué significa esa palabra carne? Cuando tú y yo buscamos el significado de esa palabra carne, en el griego significa, bueno, esencialmente significa una fusión de que del alma con nuestro cuerpo. El alma quiere cosas placenteras, quiere el pecar, pero no lo podría hacer si no tiene una carne, un cuerpo que se lo permita. Entonces el cuerpo y el alma entendiéndose por el alma, mente, decisiones y voluntad, entendiendo que el alma juntamente con el cuerpo hacen una fusión. ¿Para qué? Para hacer un concierto, para delinquir el alma con el cuerpo. No, son terribles porque ellos se alimentan el uno al otro. Y eso es lo que se llama vivir en la carne, en el pecado, la tendencia del ser humano a vivir en el pecado. Pero usted y yo hemos recibido un ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que vino a padecer, a sufrir, que la experiencia de no dejarse doblegar por el alma. Mire, usted y yo tenemos que entender que el mayor padecimiento del cristiano es aprender a hacer la voluntad de Dios, es aprender a doblegar esta alma para no pecar, es aprender a hacer la voluntad de Dios. Ese es el llamado que Cristo te hace y que me hace a mí, a padecer, que haciendo la voluntad de Dios. Dice que también armados del mismo pensamiento del que Cristo nos enseñó, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Para que usted y yo podamos doblegar esta tendencia que tenemos al pecado, para poder doblegar eso, tenemos que obligar a nuestra alma a que padezca, tratando de hacer no lo malo, sino lo bueno. Así es, esposo, definitivamente nosotros debemos de saber algo, y es que la palabra del Señor nos enseña algo bien importante, que es lo que hemos estado aprendiendo constantemente, y es que muchas veces pensábamos que el padecimiento del cristiano era por la convivencia con los seres humanos, la culpa era de las otras personas, la culpa siempre ha sido, dicen, no, es que el diablo se me levantó, es que yo estoy así por culpa de otro, y siempre el ser humano tiende a eso. El alma del ser humano tiende a eso. Recordemos algo muy importante, y puede ser algo muy breve lo que podemos explicar en este momento, y es que el ser humano está descompuesto de espíritu, alma y cuerpo, no tripartito, porque es que usted no mira al cuerpo en un lado, el alma en otro lado y el espíritu en otro lado, no, tridimensional. Somos un cuerpo, tenemos un cuerpo, pero dentro de ese cuerpo tenemos un espíritu y un alma. El cristiano es un espíritu que tiene un alma y vive dentro de un cuerpo, vivimos dentro de un cuerpo, y es en donde nosotros tenemos que trabajar. Entonces, realmente nuestra alma tiende siempre, así como lo encontramos desde los orígenes, desde los inicios, encontramos que cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que hace Adán, lo primero que hace Eva, cuando Dios les dice, ¿qué has hecho? Adán le echa la culpa a Eva y dice, la mujer que tú me has dado, le echa la culpa a Eva y le echa la culpa a Dios, la mujer que tú me has dado. En pocas palabras, Dios, tú me diste esta mujer, tú eres el culpable por habérmela dado. Te salió mala esta mujer, y le echa la culpa a Eva, le echa la culpa a Dios por lo que pecó. A Eva le pregunta, ¿qué fue lo que pasó? Y Eva dice, no, la serpiente tuvo la culpa. Y no admiten los errores, sino el ser humano siempre tiende a decir, yo estoy así por culpa de mi marido, de mi mujer, de mi papá, de mi mamá, de mi hijo, del vecino, del jefe, del amigo, de aquel, del otro. Es que me hicieron y yo por eso soy así. Y nosotros tenemos que saber algo muy importante. La culpa no es de los demás. Nosotros somos los que tenemos que cambiar. Por eso el padecimiento del cristiano es con su propia carne, con este vehículo donde nos estamos transportando, al cual nosotros tenemos que doblegar. Si nosotros vivimos en el espíritu, pues nuestra carne la vamos a llevar para lo bueno, lo vamos a conducir y vamos a hacer este cuerpo un templo de lo bueno, de lo excelente, de lo mejor para Dios. Pero si vivimos en el alma, en unas emociones no sanas para Dios, pues entonces vamos a vivir en iras, en enojos, en rechazo, en orgullo, en altivez, en contiendas, y vamos a vivir una desgracia. Y en vez de vivir como se vive en el cielo, en esta tierra, llenos del amor de Dios, vamos a vivir en guerras, en contiendas y en un infierno en esa tierra. Entonces no es el deseo de Dios. El deseo de Dios para ti y para mí es que aprendamos a doblegar esta carne, que aprendamos a vivir para Dios, que tengamos un alma sana, limpia
limpia y libre para Dios y vivamos solamente para agradarle a Dios todos los días de nuestra vida. Siendo así las cosas, vamos a orar diciéndole, Señor, gracias por ese llamado, por esa instrucción que hoy tú nos das, Dios hermoso. Qué rico que tú nos llamas, oh Dios del cielo, a aprender a padecer, sí, el padecimiento de doblegar nuestra alma, a hacer tu voluntad. Tu voluntad no es que vivamos en el pecado, tu voluntad es que aprendamos a doblegar esta alma para no hacer lo malo. Mira el orgullo que se quiere levantar, Dios mío, quizá a veces no matamos, no mentimos, quizá a veces no hacemos cosas tan feas, pero Señor, el orgullo, el mal genio, Señor, la tendencia del ser humano a cobrar venganza, a tener malos pensamientos, oh Dios del cielo, a dejarse llevar por la ira, Señor, ninguna tendencia humana o pecaminosa nos tendría que doblegar a nosotros, porque tú padeciste por nosotros para que nosotros podamos aprender a apartarnos del pecado, Señor. El pecado no se puede enseñorear de nosotros porque tú venciste por nosotros, oh Dios. Gracias porque no nos has dejado solos. Tú venciste por nosotros y nos dejaste el Espíritu, Dios, para que nosotros aprendamos a vivir haciendo solamente tu voluntad, apartándonos cada día del pecado. Señor, muchas gracias te damos en este nombre hermoso de Cristo Jesús. Amén. Que el Dios de los cielos cada día te bendiga mucho más a ti y a toda tu familia en todas las áreas en Cristo Jesús. Esta fue una realización del Centro Misionero Bethesda en San José del Guaviare con los pastores Albeiro y Ofir Miranda. Para más información llámenos al 312-484-1234. Estaremos con ustedes en otra próxima oportunidad en su programa Tu Propósito en Mí.